Yo soy José Pereira, Pepe, como me conocen todos, soy de Cipolletti y hago la parte de cardiología intervencionista en Leven Salud, del Cipolletti de Neuquén. Y bueno, vamos a comenzar con el caso. También va a estar Jonathan Pira, que es el fellow de la parte de cirugía cardiovascular, que también estuvo durante el caso la urgencia, la emergencia, y bueno, que va también a participar. Bueno, comenzamos. Este es un paciente, un varón de 78 años, hipertenso, dislipémico, que niega otros factores de riesgo. Hay un dato importante en la hoja de derivación. Nos envían un laboratorio que también presentaba insuficiencia renal 1,8 de creatinina. Él lo desconocía. Y el día 7 del 11 a las 6 de la mañana se levanta con dolor precordial, palpitaciones, falta de aire y consulta en Zapala, en su ciudad. Cuando consulta, lo evalúan los médicos de guardia y encuentran que presenta en el electrocardiograma, que ahora lo vamos a ver, una fibrilación de alta respuesta ventricular, pero le llama mucho la atención que estaba hipotenso y que no estaba bien el paciente. Este es el electrocardiograma que presenta el paciente, estando, como ven ahí, la presión 74, 20 y pico, con frecuencias rápidas, 150 por minuto. Y bueno, en el electrocardiograma lo que se encuentra, se ve primero una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, con cambios con infradesnivel en la cara, en forma difusa en realidad, si uno puede ver, muy marcado en cara inferior y de B3 hasta B6, con un supra en ABL, ¿sí? Un supradesnivel en ABL, estando muy rápido, ¿sí? Se hicieron todas las derivaciones, tanto las dorsales como el lado derecho, todo con infradesnivel, y un trastorno de conducción intraventricular, producto del cuadro delicado. Entonces, en base a eso se decide realizar lo que se llama una cardioversión, que comienzan con 300 joules, después se hace una nueva cardioversión con 360 joules y nuevamente otra de 360 joules, es frustra, persiste en estado de shock cardíaco, y entonces ahí es donde plantean que el paciente no estaba bien y deciden solicitar de urgencia, mientras lo estaban atendiendo, una ecografía, ¿sí? Ahora vamos a ver la ecografía que se realizó y hay un hallazgo muy importante en la ecografía, producto de todo el cuadro que tenía, y vamos a pasar a verla. Encuentran en la ecografía que se hace, ¿hay alguien que quiera mostrar? Yo les cuento un poquito lo que nos dijeron. Bueno, se ve la válvula anterior con todo un segmento de movimiento y un segmento flail con lo que parece ser parte del músculo papilar. Es la valva anterior, acá lo vemos en eje corto. Acá lo vemos en 4 cámaras, se ve muy bien toda la válvula con todo el segmento flail y con lo que parece ser el parte del músculo papilar. Ahí se ve muy bien en las imágenes. Y bueno, este fue el diagnóstico, te presentaba una insuficiencia mitral severa, excéntrica, con ruptura y segmento flail de válvula mitral anterior. En el primer momento les dijeron, les pareció a ellos que la aurícula estaba normal, después cuando se revaloró parecía un poquito dilatada la aurícula izquierda. En base a la clasificación de Carpentier, ellos lo que observaron sería lo que sería una clasificación tipo 2, ¿sí? Por ruptura del músculo papilar, ¿sí? Y bueno, acá están un poco los criterios, si uno los quiere ver, de insuficiencias mitrales, pero en este caso estamos hablando de un caso en particular porque es una sospecha de insuficiencia mitral aguda. Y el paciente, estando en shock cardíaco, se lo coloca en respirador, se le coloca vasopresores e inotrópicos en altas dosis,
y entonces se solicita la derivación a Leven Salud para hacer cateterismo de urgencia y tratamiento. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario de esto que dijimos? A ver si pues yo, porque me parece que no estoy escuchando. Fíjate en la voz. Bueno, si hay alguien que quiera hacer comentarios de las ecografías, de lo que hicimos hasta el momento, me interrumpen sin problema. Bueno, cuando llegó acá también se hizo un eco transesofágico. No tengo las imágenes para poder... Perdón. Bueno, se hicieron eco transesofágico. No, tengo que cerrarlo. Un momentito. A ver, ponete los auriculares que por ahí es. Ahí está, ahora sí. Se hicieron imágenes de eco transesofágico cuando ingresó el paciente a Fundación. Algunas cosas a tener en cuenta: uno de los estudios más grandes que hace Colombo y colaboradores demuestra que la sensibilidad del eco transtorácico y el eco transesofágico para la detección de la ruptura del músculo papilar mejora claramente utilizando además el Doppler, color hacia la orientación del chorro. Entonces, eso aumenta la sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de esta patología, de esta complicación. Entonces, se decide, cuando llega a las 4 de la tarde acá en clínica de imágenes, se decide hacer el cateterismo. Ingresa el paciente estando en asistencia respiratoria mecánica, en estado de shock cardíaco, 80-48, con frecuencia alta, 116, desaturando muy marcadamente. Se lo logró con los anestesistas optimizar un poco la adaptación al respirador. Se logró alrededor del 93% de saturación, se le había agregado heparina 10.000 unidades, estaba con noradrenalina, remifentanilo, milrinona, midazolam y vasopresina, y se realiza el cateterismo que vamos a ver a continuación, en el cual podemos ver que hay en la coronaria izquierda una obstrucción severa en la parte distal de la arteria descendente anterior, como primera objetivación. Son arterias que estaban calcificadas y que presentaban incluso algunas irregularidades, sobre todo en la parte osteal proximal, hay calcio en esa zona, además de la lesión severa bien marcada en la parte distal. En esta otra incidencia, sí, podemos observar que es caudal derecha, casi AP. Vemos la arteria circunfleja, que también podemos observar, ahora vamos a ver, que tiene enfermedad en la parte proximal y en el origen del ramo obtuso marginal, que ahí lo vemos en esta zona, además de la lesión que veíamos en la arteria descendente anterior en la parte distal. En lo que es una incidencia Spire, vemos claramente que eso que parecía moderado en la arteria circunfleja eran lesiones más significativas, severas, o sea que son placas excéntricas, acá severo, y también se puede ver muy bien la obtusa marginal, acá, que es significativa, que es bastante grandecita, y todo lo que es la arteria descendente anterior, que no se observa adecuadamente en esa vista. La coronaria derecha no presentaba obstrucciones importantes, algunas placas leves, pero no había obstrucción ni en su recorrido habitual ni en las ramas de división posteroventricular, que era muy grande, por eso le decimos superdominante, y la descendente posterior, que tenía buen calibre, ateromatosa en forma leve, pero sin obstrucciones. En definitiva, lo que teníamos es una obstrucción de arteria descendente anterior, ¿sí?, y circunfleja. Bueno, recordando un poquito y viendo lo que teníamos, ya comenzamos a pensar, decimos, la derecha normalmente irriga el músculo papilar de la zona posterior inferior y hay una irrigación doble del músculo
anterolateral, por lo que es sobre todo rama diagonal de la descendente anterior y de A, y por la arteria circunfleja, una doble circulación. A ver, cuando uno comienza a estudiar y a leer y un poco, eso es en un porcentaje mayoritario de los pacientes, pero hay variaciones individuales, por lo cual esto no es 100% así. Hay un porcentaje alto de este tipo de circulación única hacia el músculo papilar posteromedial y doble hacia el músculo papilar anterolateral. Con respecto al cateterismo que hacemos, uno puede agregar a la anatomía coronaria otras cosas, pero este paciente estaba muy inestable, por lo cual hacer ventriculografía, aportarle contraste, inestabilizar al paciente, hacer mediciones de cateterismo derecho con respecto a la presión pulmonar y todo, en el momento agudo no se justifica. Entonces, viendo cómo estaba el paciente, planteando que estaba en shock cardíaco, decidimos ponerle el balón de contrapulsación aórtico y dejarle una vía radial, y es donde llamamos a Alberto Caneste, a Beto, y viene junto con el fellow, que es Jonathan Piras, para ver el caso y discutirlo. Y entonces, bueno, ahí es donde un poquito le planteamos de que el paciente, en base a lo que estábamos observando, una ruptura de lo que parecía el músculo papilar anterolateral, que para nada es lo más frecuente, vamos a ver después en una revisión, que algo importante que le preguntamos a la gente que hacía ecografía y cuando le hacen el eco transesofágico, que no tengo las imágenes para ponerlas, pero que estaban así muy claras, era cómo era el aparato subvalvular, si veían cuerdas muy elongadas, si se veía válvula mitral engrosada, si había alguna otra cosa que les llamara la atención, si la aurícula estaba muy grande. Ahí es donde nos dijeron, está un poquitito grande, pero no está muy dilatada. El aparato, la válvula se la ve no mixomatosa, no engrosada, no parecen las cuerdas, por lo que se alcanzaba a ver en ese estado hiperdinámico que estaba el paciente, exageradamente elongada. Y entonces es que le llamamos a los cirujanos y le planteamos de que creíamos que había que tratar de intervenirlo quirúrgicamente en forma urgente, emergencia, para intentar salvarle la vida, porque el paciente estaba muy mal, con un diagnóstico de una complicación gravísima, y que la sugerencia nuestra era si se podía hacer reemplazo de válvula, porque este caso no es para hacer ningún tratamiento endovascular, porque hay una ruptura, hay una complicación mecánica, una insuficiencia mitral aguda con ruptura del músculo papilar. Y asociado a esto, enfermedad de dos arterias principales, la descendente anterior y la arteria circunfleja hacia el ramo obtuso marginal. Así que bueno, ahí lo dejo un poquito a Beto, que nos cuente, después de que charlamos un poquito esto, qué es lo que él vio cuando nosotros lo llamamos y todo. Bueno, ahí vemos la foto cuando nos encontramos con qué tenemos que hacer, ¿no? Es la cara de, bueno, la que nos espera un viernes a la tarde. Pero bueno, el planteo era ese, ¿no? Era un paciente en shock, que todavía teníamos paciente para hacer algo, entonces decidimos la intervención quirúrgica. En estos pacientes, una plastia, como dijo Pepe, no tiene muy buena evolución, porque estamos trabajando en músculo infartado, en tejido muy friable, entonces poner cualquier punto se desgarra en el momento o a largo plazo no tiene buena evolución. Entonces, la indicación es el reemplazo mitral. Procedimos como un reemplazo común y corriente, en la cual hacemos canulación aórtica, canulación bicava, que aquí podemos ver en la foto inferior, la cava inferior y la cava superior. Las pasamos con un torniquete para poder cerrar y poder drenar bien el corazón, porque ahí se planteó el primer problema de este paciente. Al tener una aurícula chica, muchas veces se ingresa directamente por la aurícula izquierda, pero en este paciente teníamos que el acceso mejor iba a ser el acceso transeptal según Guirodón. Aquí se describe, se ve la aurícula derecha abierta y esta es
la aurícula izquierda abierta a través del septum y del techo de la aurícula izquierda. Lo que vemos aquí es el músculo papilar, como si se hubiese visto en la ecografía, que está del lado auricular, sostenido por las cuerdas tendinosas. Y en esta imagen lo que vemos es el desgarro ya dentro del ventrículo izquierdo. Este acceso nos permitió ver bien la válvula y acceder bien para hacer el reemplazo. Y en esta imagen lo que se ve es el músculo papilar desgarrado y la valva anterior de la válvula mitral. Te hago una pregunta, Beto. ¿Qué te pareció la válvula, no? ¿Qué impresión? ¿Te parecía mixomatosa, una válvula más o menos bien? ¿Las cuerdas? ¿Qué te impresionó? No, la válvula era prácticamente normal. Aquí lo que confirmamos también era la sospecha que era el músculo anterolateral y no el posteromedial, que es lo más frecuente en estas rupturas. Nosotros, desde hace 6 años que estoy acá, que me hice un poco cargo de las complicaciones del infarto, hemos tenido, este es el segundo caso que tenemos, y el anterior caso, que fue en el 2019, y lo operamos con el doctor Sepúlveda, era una ruptura del músculo papilar posterolateral, que en general se toleran mejor. ¿Por qué? Porque el músculo papilar anterolateral tiene una sola cabeza generalmente. En cambio, el posteromedial tiene varias cabezas. Entonces, cuando hay una ruptura de uno de los músculos, como bien sabemos, las cuerdas tendinosas se van hacia las dos válvulas. Entonces, en las otras cabezas quedan algunas cuerdas que todavía sostienen la válvula. En cambio, cuando es la valva, el músculo anterolateral, se produce una insuficiencia masiva con un prolapso total de las dos válvulas. Y eso nos condicionó también un poco la cirugía, porque uno intenta siempre conservar la valva posterior para darle un poco de sostén al ventrículo, y en este caso hubo que resecar también parte de la valva posterior y toda la valva anterior. Aquí ya tenemos todos los puntos para colocar la válvula puesta, y aquí vemos parte de la valva posterior con los puntos y la valva plegada, que eso ayuda a contener un poco el ventrículo y a prevenir el desgarro del surco del ventrículo izquierdo. O sea que acá confirmamos, como decías vos, que es la valva anterior, que no parece una válvula enferma tipo mixomatosa, recordando que casi siempre es más frecuente la afectación de la valva posterior, y en este caso la valva posterior se la veía bien. La anterior no tenía ni mixomatosa ni cuerdas elongadas, más allá de la ruptura, lógicamente, del músculo papilar, ¿no? Así es. Y la aurícula también no era grande, por lo que veían ustedes, macroscópicamente, que coincidía un poco con lo que nos habían dicho en la ecografía normal o leve, mínimamente dilatada. Exactamente. Y bueno, complementando, como intentamos hacer siempre en las complicaciones del infarto, ya sea CIB o estas rupturas musculopapilares, intentamos revascularizar lo máximo posible si encontramos arterias. En este caso, a pesar de que la lesión de la descendente anterior era muy distal, colocamos un puente venoso. No quisimos perder tiempo en disecar la mamaria, mientras íbamos canulando y entrando en bomba, disecábamos la vena safena, y pudimos hacerle el puente a la descendente anterior y el puente a la circunfleja. La salida de bomba fue dificultosa, con inotrópicos, pero bueno, logramos salir de bomba. La protección también hicimos por retrógrada y por anterógrada, por los ostium y por los puentes, una vez que los hicimos. Así que creo que hicimos una protección buena y completa. A pesar de eso, muchas veces con el infarto en curso es difícil que el corazón se recupere enseguida, además que lo paramos y todo. Pero bueno, en este caso, con dificultad, salió y pudimos llevarlo al posoperatorio. Bueno. En el caso de la canulación por bomba, ¿hay alguna elección para hacer la canulación anterógrada o retrógrada? ¿Para la protección? O sea, porque, claro,
Si no hiciera la protección, ¿hay alguna preferencia por hacer la canulación anterior o retrógrada dependiendo de la patología o es...? Claro, la canulación, uno tiene que poner la cánula en la válvula aórtica, en la aorta, y la canulación en la aurícula derecha, para extraer toda la sangre del corazón que llega al corazón derecho, pasa por la bomba y ya oxigenada va de nuevo hacia todo el organismo a través de la aorta. Para eso había que colocarlos, cerrar bien las dos cavas porque se iba a abrir la cavidad y colocar un clamp en la aorta para poder que la sangre vaya distalmente a todo el organismo. La protección del corazón en sí se hace por dos lugares. Anterógrada se llama cuando se hace en la raíz aórtica o directamente en los ostium cuando se abre la aorta. Y retrógrada a través de una cánula en el seno venoso que protege a través del sistema venoso y llega hasta las arterias. Muchas veces se ve en las coronarias, en los ostios coronarios, se ve que llega la sangre desde del sistema venoso. Cuando hay lesiones coronarias es ideal, o ventrículos hipertróficos, es ideal colocar la retrógrada para poder proteger bien todo el espesor del corazón. La otra ideal es abrir la aorta y hacer bien sobre los ostiums, pero bueno, siempre que hay, sobre todo cuando hay insuficiencia aórtica, que no se protege bien sobre la raíz, entonces hay que colocarlo bien en los ostiums. Pero cuando hay lesiones coronarias, lo mejor es hacer también protección retrógrada. Una pregunta, y es también un poco para todos, porque uno a veces no se mete a quirófano, nada. ¿Qué hacen con el balón de contrapulsación en el momento que están haciendo la cirugía? Se deja suspendido y se retoma una vez que se sale de bomba. Una vez que se sale bomba y se retoma. Sí. Bien. Y es de gran ayuda muchas veces, no solo en el postoperatorio al salir, sino también en el preoperatorio, porque muchas veces estamos disecando las mamarias, o hay un tiempo en el cual hay que abrir y hasta que uno canula, que hay hipotensiones por la misma anestesia o por la salida de bomba, por la protección o por el tiempo de bomba, porque fue una bomba bastante larga, de más de 100 minutos, con una parada cardíaca de más de 90 minutos. Entonces, el balón siempre tiene una ayuda, ya sea por los ostios o por la propia descarga, ¿no? Como sabemos que es la función del balón. Comento esto porque por ahí cuando veíamos que colocábamos balón y todo y charlábamos con los chicos, hay diferentes formas de balonear el paciente, lógicamente, y obviamente ese balón lo podemos usar por frecuencia, por presión. A veces cuando estos pacientes salen de bomba y hacen paro y tienen que hacer un masaje cardíaco, se lo pone incluso para lo que se llama la condición para durante el masaje también funcione el balón por masaje interno. Entonces tiene todas esas opciones de presión, frecuencia, de masaje interno para poder programar el baloneo que siempre uno intenta uno a uno, ¿no? Bueno, entonces vamos a clasificar un poco lo que tuvimos. Nosotros tenemos, recordando, insuficiencias mitrales orgánicas y funcionales. Las orgánicas, las que tienen alteración en la estructura, en la válvula, y las funcionales o secundarias, cuando la insuficiencia mitral en presencia de la válvula normal, tienen en general alteración del ventrículo y eso termina afectando a la válvula. Tenemos a su vez las insuficiencias mitrales que vienen por un proceso isquémico en el cual, hay algo importante, antes había más por síndromes coronarios con elevación de CT, a partir de que existe el tema de poder hacer trombolíticos y poder hacer angioplastía, uno muchas veces evita que hagan infarto completo de toda la cara inferior, incluso del músculo papilar, entonces por lo cual esas isquémicas actualmente son un poquito mayores en los síndromes sin elevación de CT. Pero aún así seguimos viendo las insuficiencias mitrales isquémicas, que hay algo muy importante que uno tiene que saber, que cuando el paciente ingresa, el paciente con un evento coronario y es isquémico, están tan rápidos y taquicárdicos y chocados, casi chocados, que primero casi no le vamos a escuchar el soplo por la frecuencia rápida, van a estar en falla. Entonces, ¿cuándo tenemos que sospechar que puede haber una insuficiencia mitral isquémica? Cuando hay un síndrome coronario con o sin elevación de CT, cuando el paciente está en falla cardíaca, edema agudo de pulmón franco, incluso a veces más para un pulmón que el otro cuando hacemos las placas, y eso es porque el jet es excéntrico. En general, en menos de un cuarto de los pacientes vamos a escucharle el soplo y entonces hay que sospecharle y hay que hacer la ecografía. Por eso
es tan importante esa ecografía rápida cuando el paciente está yocado con edema agudo de pulmón y viene de un síndrome coronario, está presentándose. Cuando hay miocardiopatías dilatadas y dentro de estas insuficiencias isquémicas, recordemos, hay crónicas, ¿sí? Y hay insuficiencias mitrales que son agudas, como en este caso, que requieren cirugía urgente. Justamente este caso tuvo ruptura del músculo papilar, o puede haber a veces ruptura de cuerda papilar y requiere una cirugía de emergencia, un llamado de emergencia como presentamos hoy. Bueno, es un poco más de las formas de clasificar eso que estamos hablando, de las isquémicas no isquémicas dentro de las orgánicas y funcionales. Claramente esta era isquémica dentro de las orgánicas con ruptura del músculo papilar. Recordar que hay otras causas, no las vamos a nombrar mucho, lo vamos a hacer rápido, pero recuerden que hay las causas reumáticas ya en enfermedades mitrales ya más crónicas, tenemos los pacientes que le pedimos para valorar que después tienen prolapso valvular, como pudieran ser con elevación de cuerdas, los Marfan, los síndromes de Barlow, recordando que la estructura de la válvula se afecta, entonces vemos valvas mixomatosas, vemos cuerdas elongadas, algunas veces puede haber, si no es síndrome de Barlow, puede ser que no sean mixomatosas, pero sí las cuerdas están elongadas y el aparato subvalvular afectado, con todo lo que es el fenotipo de las conectivopatías, recordar que el mixoma puede provocar insuficiencias mitrales, y bueno, este caso que presentamos ahora, que fue ruptura de músculo papilar o cuerdas teñosas, pero muchas veces puede estar relacionado con un cuadro infeccioso, como pudiera ser una endocarditis infecciosa subaguda, y entonces hay que tener en cuenta, porque además se ven vegetaciones en los velos. También la presencia de calcio en el anillo mitral, todo eso provoca cambios de acuerdo al origen, y recordar que funcionalmente comienzan de a poquito a dilatar el ventrículo, impide la captación adecuada, y bueno, hay diferentes patologías que terminan provocando toda la sobrecarga, aurículas izquierdas y ventrículos, con el deterioro y el requerimiento, salvo estos casos que son agudos, que el corazón no está y el cuerpo no está habituado a rápidamente soportar esta situación, por lo cual se chocan por ese motivo. Una aurícula que es chica, se aumentan las presiones muy rápidas en la parte pulmonar, se hipotensan los pacientes, entonces se convierte en un caso de una emergencia clara y rápida, y por eso fue algo que charlamos, porque a veces la discusión es, bueno, lo esperamos un poco más, ¿no? Este paciente realmente, si tenía una posibilidad dentro de lo grave que tiene, es tratar de operarlo inmediatamente lo más rápido posible, porque realmente no íbamos a tener paciente al día siguiente. ¿Pregunta? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, o algún comentario de las ecografías, del cuadro, de experiencias, de algo que hayan tenido, me dicen, me paran y hacen el comentario, ¿sí? La idea es compartir, participar, y todos tenemos alguna experiencia que colabora, como contaba recién Beto, con respecto a las valvulopatías. Bueno, estos pacientes muchas veces, sobre todo cuando es la afectación del músculo anterolateral, no dan chance ni siquiera llegar a quirófano. Y la evolución tienen, igual que es la misma que la de las complicaciones, de todas las complicaciones del IAM, ya sea CIB, como decía, ruptura de pared libre, que es del 50% de mortalidad. Esa es una, digamos, de buena evolución entre comillas, ¿no? Porque son pacientes que si no se hace nada, están muertos y bueno, llegan en muy, muy mal estado. Nosotros, la frecuencia de estos pacientes es baja, vos lo habías mencionado, creo ahí, el 1% de los infartos. Ahí vamos justo a eso. Y bueno, dentro de ellas, en nuestra experiencia, aquí lo que tenemos es, llevamos alrededor de 17 en estos 6 años, que más o menos se condice con la estadística y exactamente con la misma mortalidad. Llevamos un 50% de mortalidad. Así que la estadística... Bueno, eso es muy importante, porque muchas veces uno tiene números de otros lugares y a veces es importante ver qué pasa en la realidad nuestra, que no hay muchos números, todo, entonces es importante
ver qué es lo que pasa en los quirófanos de nuestra zona, ¿sí? Obviamente estamos hablando de un paciente muy delicado, egresó de esta manera en respirador, con requerimientos de vasopresores, inotrópicos, con el balón de contrapulsación, en acidosis metabólica y láctica, después hace falla renal reagudizada, muy marcada, se ve. Había un dato que le pregunté a los médicos de Zapala, tenía una creatinina hecha, así en forma aislada, no tenía controles, pero no sé por qué en marzo había tenido un laboratorio en guardia y tenía 1,3 de creatinina, había un pequeño daño renal, ahora apenas entró que le sacaron ese laboratorio de ingreso, ya estaba en 1,8, acá empeoró mucho más, hasta el punto que requiere diálisis, hizo el síndrome vasopléjico, se le retira el balón porque después ya no se lograba darle mejoría con el balón en la parte postoperatoria, y bueno, se lo comienza a medicar, estaba inestable hemodinámicamente, obviamente no desconocemos, salió vivo, está delicado el paciente, porque comienzan a agregar un montón de complicaciones relacionadas con todo este gran problema que tuvo. Esto que charlaba un poquito para recordar, entonces entramos en que la insuficiencia mitral por ruptura de músculo papilar, este caso en particular es grave, pero es infrecuente. Por eso también estamos presentando, porque justamente es infrecuente. 1% de los infartos, menos, incluso hay lugares que dicen 0,26% en la serie grande que hay, que no son enormes, pero que hay, o sea que es infrecuente. Y dentro de las insuficiencias mitrales de causa isquémica, alrededor del 5% tienen esta ruptura del músculo papilar. Recordar que hay otras causas no isquémicas de ruptura del músculo papilar, como puede ser un traumatismo torácico, una endocarditis, un cuadricéptico, la amiloidosis intramural, además de una ruptura espontánea del músculo papilar, que son más raras todavía. Obviamente, entre las cosas que discutimos acá era qué era la causa, pero bueno, le adjudicamos a esa doble enfermedad arterial crónica. No se veía ninguna arteria accidentada aguda, pero sí había obstrucción de las arterias descendente anterior y de la circunfleja, que creemos que han terminado por dañar ese músculo papilar. Hay algo que leía un poco, más allá de saber que estas insuficiencias con ruptura se presentan en forma bimodal, que a veces dentro de las primeras 24 horas o a veces, como dicen, tercer, quinto día después del infarto, pero leía que la anatomía de los músculos papilares varía la forma de irrigación y que se ha visto, sobre todo en la serie que hacen en cadáveres, evalúan cómo hay irrigación y rupturas que han tenido. Parece ser que hay algunos de los músculos papilares con estas diferentes formas, suelen tener una arteria única, algunos con poca red subendocárdica de anastomosis, y parece ser que esos serían los que podrían llegar a tener más posibilidad de hacer ruptura, pero estamos hablando de algo que es infrecuente. O sea, esto no es frecuente, esa condición es infrecuente. Pero en las poquitas series que hay de algunos pacientes estudiados, veían eso, veían que parece ser que esa irrigación era de una pequeña arteria sin anastomosis terminal en ese músculo y que a veces se tapaban en forma aguda y a veces encontraron que las arterias epicárdicas estaban no accidentadas, sino que lo que se tapaba agudamente o se tapaba en forma crítica era esa única rama que llegaba al músculo con poca red de anastomosis y bueno, y ahí es donde veían ruptura del músculo papilar, que me llamó la atención, yo no lo había veído mucho. Sí. Sí, los escucho. Hola Pepe, ¿me escuchás? Sí, se escucha perfecto, Claudio. La verdad que un caso son raros, sí. Cuando estaban presentándolo, yo digo, me parecía que el músculo papilar anterior, que es raro, porque como tiene doble irrigación, bueno, todo lo que vos comentaste, bárbaro. Yo le quería hacer una pregunta al doctor Canestri, porque estos pacientes se mueren casi todos, la verdad que es un milagro que siga vivo, tiene una mortalidad altísima. Si con el eco transtorácico en la sala a él le alcanzaría y no perder tiempo con el transesofágico, porque implica, salvo que lo tengan bedside, implica tiempo y bueno, es tardar un poquito más, y si con el eco transtorácico él se anima a entrar ya al quirófano y cambiar la válvula, o es imprescindible hacerle el transesofágico
Sí o sí. La verdad que nosotros el manejo que tenemos de las complicaciones del IAM siempre le hacemos cinecoronografía. Entonces, eso por ahí con el eco sin duda no necesitaría un transesofágico, pero sí la cinecoronografía. Y el otro problema que tenemos es que estos pacientes por ahí llegan a cualquier hora y obviamente los quirófanos están ocupados, generalmente. Si llega a medianoche, por ahí no. Y entonces ahí sí se pueden ingresar inmediatamente. Pero en este caso, los quirófanos estaban ocupados porque estábamos a media tarde y bueno, eso nos dio tiempo a hacer el transesofágico. No lo hicimos de elección, lo hicimos porque por ahí teníamos un poco más de tiempo y a lo mejor nos daba un poco más de descripción de la patología. Pero lo que hacemos con estos casos, generalmente con las complicaciones del infarto, es hacer el cateterismo sí o sí para ver si hay que revascularizar, que creo que eso hace mucha diferencia. En ese mismo acto se le coloca el balón y obviamente entra ya ventilado para poder manejarlo mejor. Pero no, particularmente el transesofágico creo que no es de tanta necesidad en estos casos particularmente. Sí, si uno pensara en hacer una plastia mitral, pero como dije antes, en estos pacientes las plastias mitrales, hasta aún en los isquémicos por ahí se puede discutir, pero en estos casos no, creo que hay que hacer el reemplazo. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o quiera hacer algún comentario, algún aporte? Bueno, fíjense entre las cosas que uno cuando tiene estos casos, lo que hace es también ir a la literatura y ponerse a leer un poco y ver, para aportarle un poco de conocimiento a todo lo que uno en parte sabe y otras cosas va aprendiendo con estos casos. Entonces, ¿qué cosa buscando encontraba? Que dice que la rotura parcial del músculo papilar es más común que la completa. Esta era una ruptura completa. Otra cosa rara, no solo es infrecuente, si la válvula es la más infrecuente de afectarse, sino que la ruptura completa es infrecuente. Otra cosa rara y poco frecuente que ocurrió en este paciente, la rotura que provoca esta transección del músculo papilar, que siempre va seguida de falla ventricular izquierda, de shock cardíaco y de muerte del paciente. Por lo cual, esto hay que ser sumamente rápido, como decía recién Claudio, como hablaba Alberto recién, Canestri. Estos pacientes, la mayoría se mueren, pero bueno, tuvimos la posibilidad de que llegue por lo menos. Y estando muy delicado, se pudo llegar a hacer el cateterismo. Tenemos una buena ecografía doble. Se hizo mientras se armaba el quirófano. Esa foto que sacamos es real, es del paciente esperando para que nos liberen el quirófano, que en media hora, y estaban armando también la bomba también. Así que mientras armaba ahí se hizo el eco transesofágico, se trajo la sonda, una lástima no tengo las imágenes, pero se hizo, y era muy al estilo las imágenes de lo que estábamos presentando recién, que eran de muy buena calidad, que las hicieron allá, las repetimos acá, pero las hicieron allá. Algunas cosas que ayudan, los factores que ayudan a la ruptura del músculo es la edad avanzada siendo varón y ausencia de reperfusión del vaso pulpar. Con esto que leía de esta característica de la arteria terminal en ese músculo. Y muchas veces hay áreas de necrosis, aún no teniendo enfermedad severa. Eso está detallado en algunos estudios, que a veces la arteria no está accidentada en forma aguda, sino puede haber obstrucciones, incluso no severas, con áreas de necrosis, sobre todo en los que tienen factores de riesgo, o sea, no el que no tiene ninguno, sino que ya tenía presión, colesterol, probablemente este señor ya tenía algún daño renal previo, por lo que vemos, y cuando tienen hipertrofia, generalmente tienden a ser más isquemia más que ruptura, ¿sí? Bueno, este caso fue así, rápido, en 12, 14 horas estaba metiéndose a quirófano y muy importante sospecharlo cuando el paciente llega a guardia, está en edema agudo de pulmón, tiene una FA, no evolucionó bien, estaba chocado, hay que sospechar una causa mecánica y la importancia de la ecografía, de urgencia, y si uno lo puede hacer en la guardia o en el lugar que tiene, el transtorácico, como preguntaban recién, da alta sensibilidad, 65, 85, cuando uno completa con el transesofágico aumenta, pero con un buen transesofágico o transtorácico como era este, se podía ver muy bien. El paciente no era una persona gorda, era más bien
flaquito y se veía muy bien, se veía bien. Y no era fumador, que a veces complica un poco la visión. Bueno, finalizamos la presentación del caso. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta, que quiera hacer un aporte, los escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, yo quiero agradecerte y realmente sí, estos casos son muy poco frecuentes y son interesantes para charlar. Los vamos a mantener al tanto de cómo sigue. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario o algo? El paciente quedó revascularizado completo. Bien, acá nos preguntaron si el paciente quedó revascularizado completo. Les pongo, perdónenme, que por ahí no hicimos ese comentario. Claro, acá está. Se hizo reemplazo de válvula mitral con prótesis mecánica y doble bypass aortocoronario, ¿no? A la DA y a la obtusa de circunfleja. ¿Qué te pareció cómo estaban esas arterias desde cuando las viste y las abriste? Eran buenas arterias, tenía buenos lechos. Como dije, la descendente anterior, la lesión era bien distal y fuimos bastante distal, pero a pesar de eso encontramos una arteria de buen calibre distalmente. Y la circunfleja también, eran arterias grandes, que generalmente es así, ¿no? Porque cuando cortan el flujo realmente lo siente mucho el miocardio. Entonces, sí, creo que, revascularizamos todo lo que se podía, sobre todo las dos lesiones severas. En estos es muy importante la protección, como dije antes, la protección miocárdica, hacer una inducción. A veces hacíamos antes inducción tibia para que llegue mejor la protección y pararlo bien antes de que se haga la vasoconstricción por el frío. Y bueno, creo que fue muy importante en este caso hacer la protección retrógrada y también a través del puente, una vez que ya hicimos la anastomosis distal, también pasamos cardioplejía. Pero sí, creo que quedó revascularizado completo y entró una válvula pequeña. Habitualmente ponemos 31, 33 porque los anillos están más dilatados en patologías más crónicas, y en esta aguda entró una válvula 29 que se considera pequeña para mitral, porque el anillo era pequeño, porque era prácticamente todo normal, la aurícula y el anillo. Sí, Sabri, ella nos va a aportar la evolución, porque ellos lo siguieron al paciente y justamente les iba a pedir eso, que nos comentaran la evolución, porque hubo varias cosas para aportar. Sabri, te escucho. Hola Pepe, ¿qué tal? Buen día. La doctora Guayman Sabrina. Bueno, uno de los cardios que estuvo con el paciente en la recuperación. Bueno, la verdad que en el postoperatorio los primeros 4 días muy vasopléjico el paciente, en bajo gasto cardíaco. Quería comentar que lo ideal hubiese sido estar más tiempo con el balón de contrapulsación ante una complicación mecánica, por supuesto. Pero si bien fue colocado bajo hemodinamia, bajo guía. Sí. Perdóname, ponete para que te vean. Ah, perdón. Ahí, no sé si me ven. Sí, ahí está, perfecto, Sabri. Así te conocemos. Bien. Si no sabemos que no. Dale, ¿qué tal? Bueno, justo estoy por tomar la guardia. Bueno, lo que decíamos de que en el postoperatorio hubiese sido ideal que esté más tiempo con balón de contrapulsación, pero teníamos un inflado temprano que no hubo forma de poder acomodarlo para que el paciente realmente le sirva, ¿sí? Por eso fue retirado, porque realmente el paciente se estabilizó mejor sin el balón, y eso nos permitió recién al 3er día empezar a bajar los inotrópicos. Al 4.º día hace la anuria, digamos, completamente con acidosis láctica severa. Así que ahí iniciamos la diálisis, que también en ese momento decimos, bueno, no lo va a aguantar. El paciente lo aguantó, pudimos ultrafiltrar los 600 y después dejarlo en hemodiálisis diaria. Eso lo ayudó mucho a recuperarse y bueno, y ahora estamos ante las complicaciones postoperatorias que uno termina encontrando, ¿no? Después con inicio de anticoagulación con respecto a la válvula mitral, eso también son cosas discutidas por el paciente. Y con un winning frustro que intentamos varias veces, FA de alta respuesta, bloqueo de rama izquierdo
con descompensación hemodinámica, así que bueno, estábamos en plan de volver a repetir ecocardiograma en caso que podíamos, si pudiésemos hacerle otro ET, como para ir estudiándolo un poco más, ¿sí? Y bueno, ya tiene traqueostomía programada para este viernes. Bien. Sabri, contanos un poquito, que me comentan que se inestabiliza hemodinámicamente y hace un bloqueo de rama izquierda, ¿eso fue transitorio? ¿Cómo fue ese cuadro? Claro, fue a la tarde-noche, hace un bloqueo de rama izquierdo transitorio, paciente con mucha descompensación hemodinámica, que le pasamos amiodarona y más que todo le hicimos el electrocardiograma y se autolimitó ese bloqueo de rama transitorio. Bien. Vimos medio interno corregido, así que, y no lo volvió a repetir. Fue una sola vez al tercer día, cuarto día, si no me equivoco. Ahí era el día que estaba ya había entrado en diálisis o estaba a punto de entrar en diálisis. Ya había entrado, un poco más. Sí. Lo interpretamos también que puede ser secundario a la inflamación, digamos, de este paciente. Perfecto. Bueno. Así que bueno. Con otros hallazgos y otras complicaciones que, bueno, seguimos aún manejando. Un paciente muy delicado que ya las primeras horas de mayor riesgo ya pasaron, pero ahora tenemos las complicaciones tardías que vemos de estos pacientes con tan alta mortalidad, ¿no? Claro, tal cual. No desconocemos la alta mortalidad, las complicaciones, no solo lo que tuvo, todo lo que se le pudo hacer, que es un montón, sino lógicamente lo que queda. Claro. Justamente ver cómo evoluciona. Claro, algo que le preguntábamos al doctor Canestri también con respecto al acto quirúrgico, ¿qué pasa con ese músculo papilar, no? En cuanto al acto quirúrgico, si se coloca un parche, si se hace suturas, por eso también tiene riesgo trombótico, ¿no? Son todas cosas que uno le va surgiendo a medida que lo va recuperando. Estos pacientes, yo leyendo un poco, ¿no? Por el caso, dice que hay mucha deformidad, se dilatan mucho los que quedan vivos, claro. que se